Bueno, chicos, ¿cómo están? Este es el segundo video que hago porque habiendo grabado el 9 minutos del anterior, quise poner en pausa pero lo apagué, así que nada, un bajón. Porque mi hija estaba hablando fuerte y nada, la fui a callar y bueno, como que bajón. No importa. Así que todo lo que le dije en el video anterior es como que lo tengo que volver a decir, ¿sí? Entonces, esta es la segunda clase, es la otra clase, ¿sí? Si algo ustedes están escuchando por primera vez, yo lo estoy diciendo como por segunda vez, así que es como un doble bajón. No importa, vamos a ponerle la mejor pila posible. O sea, había grabado como 10 minutos, o sea, me quiero matar. No importa. Entonces, estamos en la segunda clase, ¿sí? Virtual de filosofía, ¿sí? Como les decía. Entonces, me gustaría primero decirles algo en referencia a los textos que le mandé, algo en referencia a la evaluación y después el tema que vamos a ver, ¿sí? Bueno, en cuanto eh, los textos, ustedes saben que estamos empezando a usar Classroom. Classroom es la nueva plataforma que tiene el colegio, muy buena, así que hay que aprovecharla al máximo. Yo ahí estoy subiendo eh, los textos de la semana pasada, ¿sí? Estoy subiendo los textos que vamos a usar hoy, ¿sí? Le estoy subiendo un libro que es uno de los manuales que vamos a empezar a usar, ¿sí? Que es el texto de Giovanni Reale, ¿sí? Que es un filósofo muy interesante que hace una historia de la filosofía. Entonces, toda esta primera parte del año, ¿sí? Que vamos a ver filosofía, historia de la filosofía, vamos a usar este texto, ¿sí? Este manual. Como este libro sale muy caro por una cuestión técnica de que son libros importados, si lo quieren conseguir en Mercado Libre o en cualquier librería que se consigue, está como 5.000 pesos. Así que no se lo recomiendo, lo tienen en PDF, mejor, ¿sí? Entonces, léanlo lo que les voy diciendo. Ahora no lo vamos a usar esta clase, pero la siguiente seguramente que sí. Ahora estamos usando los textos que le mandé en Word y el texto de René Echeverri que está ahí en Word, que se llama Introducción a la Filosofía también. Así que se lo van a leer, ¿sí? Lo van a leer la primera parte prácticamente, ¿sí? Después les voy a decir. Entonces tienen los textos, el material, tienen el video, me tienen a mí, pregúntenme cosas, háganme comentarios, comparten los videos, bueno, eso. Segundo tema, o tema intermedio del uno entre el primero y el segundo. Tema intermedio, sí. Tema intermedio, me gustaría ver cómo les fue con la película. O sea, espero que les haya gustado hacer la actividad, que les haya gustado la semana pasada hacer todo y lo que hayan podido hacer. Los que no me entregaron lo de la tarea, entréguenla, no sean fiaca, porque eso es nota, sí, también, nota que va al cierre del trimestre y como concepto y también como actividades. ¿Sí? Además les sirve a ustedes para después estudiar, ¿sí? Así no se quedan en la nada y tienden a estudiar con más facilidad. Hay viento. Y el segundo tema es el tema de la evaluación. Vamos a evaluar, ¿sí? Así que... alta pelada. Entonces, vamos a evaluar y la semana que viene o la otra, en 15 días, después que volvamos de Pascua, en 15 días, voy a tener una evaluación sobre esta primera unidad, ¿sí? Seguramente la evaluación sea un parcial domiciliario, así que seguramente les haga un trabajo práctico para que ustedes se entreguen. Esa evaluación es con nota final y va a como una evaluación para el trimestre, ¿sí? Y después, ya la semana que viene comenzaremos con otra unidad. Lo que va a entrar en la evaluación va a ser lo que esté en el tema de Classroom como introducción a la filosofía. La semana que viene vamos a empezar algo nuevo, que eso no va a entrar, ¿sí? Queda claro. Entonces, tema de introducción, intermedio, evaluación. Y ahora vamos a comenzar con la clase de hoy. ¿Están preparados? Sí, vamos. Entonces, en el día de hoy, después de haber visto un poco esto de la introducción a la filosofía como introducción a pensar, esto de pensar la filosofía como amor a la sabiduría, como sabiduría del amor, como esta actitud a la contemplación y esta actitud a la búsqueda de la verdad, ¿sí? Dos actitudes que tiene la filosofía, esta actitud de búsqueda, busco la verdad, busco conocer, y una actitud contemplativa. Yo me quiero admirando, contemplo, escucho lo que me dice la sabiduría de la verdad, ¿sí? Son dos actitudes del filosofar, la admiración y la búsqueda, ¿sí? La duda, la pregunta. Entonces, partiendo de esto, vamos a jugar con estas dos cosas y vamos a incluir el método, como dijimos la semana pasada. No solamente vamos a preguntar, sino también a contemplar.
Y no solamente vamos a contemplar, sino también vamos a preguntarnos cosas, ¿sí? Para avanzar y hacer un camino. Entonces tenemos esta esencia de la filosofía como amor, ¿sí? Vimos lo que significaba la palabra amor en griego. Vimos el método, ¿sí? Que es esta integración. No vamos a ver la realidad desde un punto de vista solamente, sino desde varios puntos de vista, ¿sí? Y vamos a integrar esos puntos de vista y vamos a tener una mirada complexiva de las cosas. No nos vamos a quedar solamente con el punto de vista, no, porque yo soy lapicera y veo la vida desde como soy. Y lo que no entra en mi capacidad no lo puedo ver. No, eso no. ¿Sí? Vamos a ver cómo conoce el lápiz la realidad, cómo conoce la lapicera y cómo el marcador conoce la realidad. ¿Sí? 3 puntos de vista de cómo se usa la realidad. Capaz que el marcador ve la realidad en color naranja. Capaz que el lápiz ve la realidad en color gris. Capaz que la lapicera ve la realidad en color negro. ¿Sí? Vamos a ver integrar. ¿Sí? Entonces, nuestro método es integrar. ¿Sí? Entonces, en el día de hoy, como les decía, vamos a profundizar en las preguntas. ¿Sí? Preguntar contemplando. Preguntamos y vamos a avanzar en las preguntas de la filosofía. Para luego, ¿sí? Ya disponernos a la semana que viene a empezar a profundizar en el fenómeno filosófico en la vida del pensamiento del hombre. ¿Sí? Como les decía, en el video anterior que tanto grabé y que tuve que pararme porque mi mamá me estaba hablando en voz alta y tuve que parar, vamos a, en esta primera parte, ¿sí? Son 2 partes el día de hoy, el video va a ser un poquito largo, así que prepárense. Vamos a hacer 2 cosas. Primero las preguntas de la vida, ¿sí? Ahora profundizo, y después un poco a la pregunta ¿qué es lo real? ¿Sí? Bien, las preguntas de la vida. Como les decía, vamos a integrar este método de no solo sino también, que es un método, no solo sino también, no solo una cosa sino también la otra, integramos. Vamos a preguntarnos, ¿sí? La filosofía se pregunta sobre la vida. Y cuando nos preguntamos sobre la vida, que es un concepto muy general, muy abstracto, con muchas derivaciones y muchos puntos de vista, vamos a centrarnos en 3 preguntas fundamentales, que tienen muchas preguntas en el medio, pero que son esenciales cuando nos preguntamos sobre la vida. ¿Sí? Primero, ¿de dónde venimos? Primero, ¿de dónde venimos? Segundo, ¿quién soy o qué soy? Y tercero, ¿a dónde vamos? A este tipo de preguntas las llamo preguntas GPS. ¿Sí? ¿Por qué preguntas GPS? O sea, ¿qué es un GPS? En inglés es la sigla de Global Posicionamiento en Systems, ¿no? Ponele, ¿no? El sistema de posicionamiento global, ¿sí? O sea, es un satélite que está arriba, ¿sí? En la Tierra, arriba en las capas superiores de la atmósfera, porque está sin gravedad, va girando y te va mostrando a través de un sistema de satélites, te va determinando tu propia localización, ¿sí? En un punto fijo terrestre. Y te ayuda a ver de dónde venís, dónde estás parado y a dónde tenés que ir, ¿sí? Si ustedes ponen en Google Maps, si quieren ir a cualquier lado, ¿sí? Ponen punto de origen y punto de destino. Y en el medio van a estar ustedes, ¿sí? En la medida que caminen, ¿sí? Y la duración, la cantidad de kilómetros, etc. Entonces, cuando la filosofía se pregunta sobre esas preguntas de la vida, yo las llamo preguntas GPS, porque nos ayudan a ubicarnos en nuestra propia existencia, ¿sí? En nuestra propia existencia como seres humanos, ¿sí? Que como seres humanos somos racionales, somos gente pensante y queremos saber de dónde venimos. Un gato, un perro, no le interesa saber de dónde venimos o de dónde viene él mismo, ¿sí? Por ejemplo, un perro cuando ve llegar un cacho de carne que le golpea la cabeza, el perro no se pregunta, ¿quién me tiró este cacho de carne? El perro va y se agarra el cacho de carne. O sea, no va a preguntarse, che, ¿quién me tiró este? O sea, al hombre, cuando le tiran algo en la cabeza, no va a preguntar, che, wow, me tiraste un iPhone 11, 12. No, va a preguntar, amigo, ¿qué haces? ¿Qué tirás esto? Después te das cuenta que es un iPhone 11, pero primero buscas el origen, ¿sí? Bien, después de esta comparación, son 3 preguntas. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Y a dónde vamos? ¿Sí? Entonces, cuando nos hacemos la pregunta, la primera, de dónde venimos, estamos preguntando sobre el arjé. La palabra arjé es otra palabra griega que significa principio, ¿sí? U origen.
u génesis. Génesis es una palabra más latina, ¿sí? Entonces, cuando nos preguntamos el tema del origen, nos estamos preguntando sobre el principio del principio del principio. ¿Qué fue primero, sí? ¿El huevo o la gallina? Preguntas sobre el arjé. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Interesante pregunta, ¿sí? Y como esta pregunta tiene dos maneras de interpretarse, ¿sí? Una manera cosmológica y una manera antropológica. La manera cosmológica tiene que ver con el tema del universo. La palabra cosmos es otra palabra griega, ¿sí? Que significa orden, ¿sí? La palabra cosmos no significa desorden, significa orden. ¿De dónde viene todo este orden material, este orden? ¿De dónde viene que mis células se unan y formen mi cuerpo y mi cuerpo sea un ser consciente? ¿De dónde viene todo esto? ¿Sí? Porque mi cuerpo está hecho de minerales, está hecho de la misma materia que quizás está hecho un sol o una estrella, quizás que mis materiales están hechos también de lo que está en otro planeta, por ejemplo, ¿no? Mi materia. El origen cosmológico se remonta al origen del universo y la materia y de las cosas, ¿sí? Otro tipo de origen que vamos a ver es el origen antropológico, que tiene que ver no tanto con el origen de las cosas materiales, sino con el origen de mi propia vida, ¿sí? Con mi propia identidad. Cuando hablamos de origen cosmológico, ¿sí? Como les decía, estamos buscándole el arjé, el origen del universo, ¿sí? Y hay como tres maneras de poder comprender esto, ¿sí? Tres puntos de vista distintos, ¿sí? El primer punto de vista es que todo surge de algo inferior a lo exactamente existente. ¿Qué significa que algo existe, que todo existe de algo inferior a lo que realmente existe? Vieron, por ejemplo, la teoría del Big Bang, ¿no? Esto de que algo chiquito derivó de algo muy grande, ¿no? O algo caótico deriva en lo ordenado, ¿sí? Es como que el principio fue algo pequeño y se fue desarrollando hacia lo más grande, ¿sí? Podemos decir que es la teoría del Big Bang, ¿no? Del origen del universo. Otra manera de pensar el origen es pensar que todo surge no de algo chiquito, sino de algo superior a lo actualmente existente. ¿Qué significa esto? Que lo que pasó al principio era re perfecto, ¿sí? Y lo que está pasando ahora son como degradés, ¿sí? Es como que el origen siempre, lo anterior siempre fue mejor que lo primero. Acá, por ejemplo, tenemos el relato bíblico. Antes, o sea, el relato bíblico dice que Dios crea todo un mundo perfecto y el hombre la caga. El hombre, perdón, lo destruye, ¿no? Pecando, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en la primera tenemos, a partir de algo chiquito se origina algo grande, de lo imperfecto a lo perfecto, y acá tenemos de lo perfecto a lo imperfecto, ¿sí? Por ejemplo, el ejemplo de la creación. Otra tercera manera de comprender este origen cosmológico es a partir del eterno retorno, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que no hay un origen, que no hay un fin, ¿sí? Es todo un anillo, un eterno retorno. Esto lo dice un filósofo que se llama Nietzsche, que es muy, muy interesante, y que todo es semejante. Hay semejanza entre el origen y hay semejanza en el final. No hay ni principio ni fin, es lo mismo, ¿sí? O sea, ¿qué hay nuevo? O sea, todos los años nace gente y muere gente. Es como un eterno retorno, ¿sí? Eh, la vida tiene el ciclo que va y viene, ¿no? Acá podemos meter las teorías de la reencarnación, las teorías del universo que muere y que nace, ¿sí? Hay que morir para nacer y nacer para morir. O sea, es como que nunca terminás. Muero para nacer y nazco para morir. Y si muero tengo que nacer. Y si nazco tengo que morir. Como que es un infinito, ¿no? Es un infinito que no termina nunca. Entonces, para comprender esta pregunta es necesario verlo desde el método que estamos usando nosotros, ¿sí? Porque no podemos así decir, no, yo me quedo con la primera, no, yo me quedo con la segunda, no, yo me quedo con la tercera, porque las tres tienen cosas muy interesantes y que nos hablan de que la realidad, ¿sí? Tiene estas tres dimensiones de poder comprender su origen, ¿sí? Entonces, vamos a ver que filosofar no significa quedarme en una postura, sino poder integrar estas posturas, ¿sí? Y vamos a entrar en un diálogo con la trascendencia, ¿sí? Vamos a entrar en un diálogo con aquello que nos trasciende y va más allá de lo que nosotros podemos comprender, ¿sí? Sobre todo para comprender esta pregunta de dónde venimos, ¿sí? Que tiene estos tres puntos de vista que son muy interesantes. Después viene el tema del origen antropológico, ¿sí? El origen antropológico, como les decía,
tiene que ver con el hombre mismo. Está bien, yo puedo decir, no, yo vengo del mono, que era un ser inferior a mí, y bueno, fui evolucionando y me convertí en esto. El chico mono, no, mentira. O sea, me fui convirtiendo en esto. O sea, como hay un paso, ¿sí? Pero no, también puedo ver mi origen como mi origen biológico, mi origen de mi propia personalidad, mi origen más biográfico, ¿sí? Y para esto, no tengo que ver un documental en Discovery sobre cómo se hizo el universo, sino que tengo que recordar. ¿Cómo puedo ver mi origen antropológico recordando? Y la palabra recordar es muy interesante. Acuérdense que todas las palabras tienen una etimología. ¿Qué significa esto? Las palabras dicen en sí mismas muchas cosas que no sabemos. Capaz que estamos diciendo algo que significa otra cosa. O que adentro de esa palabra hay otras palabras. ¿Sí? Por ejemplo, la palabra recordar, ¿a qué le suena? Cordis. Cor. Es una palabra latina que significa corazón. ¿Sí? Tengo problemas cardíacos. ¿Sí? Tiene problemas en el corazón. Cardio significa corazón. Cuando hablamos de recordar significa volver al corazón. ¿Y el corazón qué significa para la cultura griega, para la cultura hebrea? Significa la sede de los sentimientos, la sede de la propia identidad. El corazón, ¿sí? Como nosotros decimos, me duele el corazón. No, no es que mi tipo me duele el corazón, me duele los sentimientos, me siento mal, ¿no? Podremos decir. Eh, por- o sea, esta no es una búsqueda científica, empirista, en el cual queremos analizar el origen del universo, sino que es una búsqueda subjetiva, vital, ¿sí? Acá cada persona se pregunta, che, ¿de dónde vengo? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué tomé esta decisión? ¿Por qué estoy haciendo esto, no? ¿Por qué tengo esta enfermedad, no? Entonces, esta pregunta tiene bastantes acepciones. Tiene ver mi origen como una biografía, ¿sí? Puedo ver mi pasado étnico. Yo puedo decir, bueno, yo tengo esta personalidad porque vengo de españoles, y los españoles eran recopados. ¿No? O capaz que yo soy muy testarudo, ¿no? Porque mi abuelo era tano y era italiano y bueno, yo soy muy testarudo, ¿no? Entonces uno puede decir, bueno, mi origen porque tengo un pasado étnico que lo tengo como una mochila, que lo traigo conmigo, ¿sí? No vengo de la nada, o sea, yo tengo una familia que hay detrás y detrás de una cultura hay manera de ser que en mi genoma, en mis genes, queda marcado eso, ¿sí? Queda marcado en mi personalidad y en mi manera de ver el mundo, ¿sí? Eh, entonces, detrás de mí hay un montón de historia. De personas, de mis abuelos, de mis bisabuelos, de mis tatarabuelos. O sea, ¿sabes cuántos tatarabuelos tenés vos? O sea, fíjate que vos sos una relación, sos una unión de ellos. O sea, tremendo. Otra manera de ver el mundo es, o sea, dejar de lado la etnia, ¿sí? O sea, las grandes, como los grandes grupos de hombres, ¿sí? Yo puedo decir, no, yo vengo de los europeos, yo vengo de, no sé, no sé, de Asia, y pensar en mi familia, ¿sí? En mi etnia particular. O sea, la semejanza que tengo con mis seres más cercanos, ¿sí? Mis abuelos, mis primos, ¿no? O sea, todos nos dicen algo de nosotros, ¿sí? Yo soy Martínez, o sea, los Martínez tenemos una carga genética que nos hace ser así, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Y después también, un poco más chico, ver mi origen como una historia personal, ¿sí? Yo tengo mi vida personal, que es toda mi vida, o sea, las cosas que fui viviendo a lo largo de mi vida me constituyen lo que soy, ¿sí? Entonces, yo no puedo pretender ser alguien distinto negando mi propia identidad pasada. No, o sea, eh, no puedo renegar de aquello que fui, porque es lo que soy, ¿sí? O no puedo, es lo que un poco lo decía quizás, si no me acuerdo, en otro video, ¿no? O sea, no puedo decir, no, la verdad que yo quiero ser otra persona porque la otra persona que era no me gustaba. O sea, y dejo de ser fulano y ahora soy mengano, ¿no? O sea, a ver, en tu vida queda marcada las personas que fuiste para siempre. O sea, lo que ya hiciste ya está marcado para siempre en tu propia vida. O lo que hicieron con vos, ¿sí? Positivo o negativo. Entonces, en nosotros está la huella, o sea, en nuestro presente está la huella del pasado, ¿sí? O sea, estas arrugas, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo muchas cicatrices, ¿no? Que me hablan de mis fracasos. Por ejemplo, no sé, acá hace unos 7 años me pegaron una piña jugando al fútbol y me quedó una cosa acá y me quedó como una especie de... No, acá me parece. Me quedó una ojera gigante, por así decirlo, ¿no? Y yo tengo que ver, cuando me caí la moto hace un par de años también. Tengo las marcas acá, o sea, mis cicatrices hablan de mi historia.
¿sí? Hablan de mi manera de vivir, mi manera de ser, mis arrugas, ¿sí? Hablan de mi manera de ser, ¿sí? Em, entonces, mi cuerpo, mi manera de reaccionar, mis actitudes hablan de mi pasado, mi presente, ¿sí? Y como les digo, yo no puedo proyectar una vida para adelante si no tengo en cuenta mi pasado. La vamos a pifiar mucho en la vida si miramos y proyectamos, imaginamos lo que queremos ser, si olvidamos lo que somos y lo que fuimos, ¿sí? O tampoco, no nos podemos quedar solamente en el pasado y en la culpa del pasado y no pensar en el futuro. Nuestra vida se vive achotada, ¿sí? O no podemos ser realistas y quedarnos tanto en el pasado o como en el futuro. O sea, es una integración de todos esos niveles. Entonces, cuando nos preguntamos sobre el origen, el hombre se pregunta sobre este tipo de origen. Por un lado cosmológico y por otro lado antropológico. Eh, Se me está acabando la batería del teléfono, del reloj. Entonces, la otra pregunta del filosofar es ¿qué o quiénes somos? ¿Sí? Esta pregunta es muy interesante. Eh, Porque nos introduce a la hora, ¿sí? Al presente. Pero como les decía, ver el presente mirando nuestro pasado, nuestra historia pasada, ¿sí? Cosmológicamente o antropológicamente. Hago recordar, la palabra antropología significa en griego estudio del hombre. Antropos significa, viene de Andrés, que significa hombre, ¿sí? Por eso antropología y logos significa estudio, ciencia, estudio sobre el hombre. Bueno, en fin. Ahora nos preguntamos sobre qué o quiénes somos. Como les decía, eh, nos preguntamos sobre el origen, ahora nos preguntamos sobre qué o quiénes somos. Cuando nos preguntamos el qué o el quién, son dos cosas muy distintas de ver la realidad, ¿sí? Cuando preguntamos el qué de algo, estamos viendo la cosa material. ¿Qué es esto? ¿Sí? Yo no le puedo decir a una persona, che, ¿qué sos vos? No, le voy a preguntar quién sos. Entonces hay una gran diferencia, ¿sí? Entre ver a las cosas y a las personas. Cuando hablo de una persona no le digo que, che, ¿qué sos vos? No, le pregunto quién sos vos. ¿Sí? A una persona no le puedo preguntar qué soy, sino quién soy. Aún así, si alguien me pregunta, che, Jero, ¿qué sos vos? Yo le puedo responder, soy un ser humano de carne y hueso, con alma espiritual. Le puedo responder así, por ejemplo, ¿no? Que es una definición de qué es el hombre. ¿Qué es el hombre? Un ser de alma y cuerpo, ¿sí? Con tendencia espiritual y trascendencia, la verdad, podríamos decir, una definición de hombre, ¿sí? Pero la pregunta de quién es el hombre es otra pregunta más profunda, ¿sí? Si a mí me preguntan por la calle, che, Jero, ¿qué sos? O sea, le digo esto, o sea, a mí no me preguntaron nada. Pero si me preguntan, che, Jero, ¿quién sos? Esa pregunta es muy, pero muy profunda. ¿Quién soy? O sea, si alguien me pregunta en la calle, che, ¿quién sos vos? Yo soy Jerónimo Martínez, pero en realidad, ¿quién soy? Yo soy mi vida, soy mi pasado. Entonces le empiezo a contar mi historia, le empiezo a contar lo que hice, quién fui, le empiezo a contar también lo que deseo ser. ¿Quién soy? Es todo eso. ¿Sí? Entonces, dos maneras muy distintas, ver qué es algo y quién es algo. ¿Sí? En la primera pregunta sobre el qué, estamos viendo al hombre en relación con el mundo. ¿Sí? El qué, el hombre como una cosa. ¿Sí? Y puede ser, el hombre es un ser superior, un ser inferior o un microcosmos. Si vemos al hombre como un ser superior, vemos al hombre como el rey del universo, ¿no? El fin de todas las cosas y que está por encima de todas las cosas. Si ustedes ven los relatos bíblicos, van a ver al hombre, ¿sí? Como un ser superior. El hombre es administrador de la creación de Dios, ¿sí? Si, si vemos, ¿no? Las posturas de los sistemas de pensamiento hoy en día, en el cual el hombre es el fin de todas las cosas, el hombre es un ser superior, ¿sí? Es más inteligente que los perros, es más inteligente que esto, tiene capacidades, tiene herramientas, ¿sí? Otra manera de ver qué es el hombre es pensar que el hombre es un ser inferior, ¿no? Vieron que hay algunas personas que dicen, no, porque el hombre es re indefenso, nace y si no lo aman, si no lo dan de comer, se muere. Hay animales que nacen y ya caminan, ya comen, o sea, el hombre es un ser inferior, es muy débil, su civilización es lo que lo hace ser fuerte, pero, o sea, es un ser muy débil físicamente, es un ser caído, es un ser que hay algunas personas
algunos filósofos que decían que el ser humano es una degradación de los dioses, o sea, no es un dios, o sea, es un ser inferior, ¿no? Otra manera de comprender el qué, ¿sí? es, eh, es ver al hombre como un microcosmos, ¿sí? ¿Qué significa esto? Es un resumen de todo el universo. El hombre no es ni más ni menos, es como un resumen, ¿sí? Es como que viendo al hombre ves todo el universo. Hay un texto muy interesante, que es un cuento que dice que hay un nene que tanto lo molestaba a su papá que el papá le da, para que se entretenga, le da o sea, agarra una revista, ¿sí? Ve un planiferio y la recorta por dos lados y dice, bueno, ahora arma el mundo, a ver cuánto tardas. ¿Sí? Y el nene a los 5 minutos llega y le dice, papá, ya lo armé. El papá como sorprendido, ¿para cómo este pibe pudo armar todo un planiferio si no sabe ni los países, no sabe ni los continentes? De vuelta apaga la luz. Ni los continentes, ni nada, perdón. ¿Cómo pudo? Y le pregunté, che, ¿cómo pudiste armar esto? No, porque detrás de la imagen que pusiste había una persona. Oh. Entonces el nene conocía a la persona, pero no conocía el mundo. ¿Y qué dice esto de moraleja? Que conociendo a las personas puedes conocer al mundo. El hombre es un microcosmos. A esto se refiere, ¿no? Bien, en segundo lugar, che, vamos bastante tiempo, vamos 26 minutos. Complicado, ¿sí? No importa. Esto, termino este tema y les voy a decir algo si no hacemos tan largo este video. Otra manera, como les decía, otra manera de ver al hombre, ¿sí? Como algo, como es una cosa, como les decía al principio, ¿no? Ver cómo está conformado el hombre. Si a vos te preguntan en la calle, che, ¿qué sos vos? Yo le puedo decir, bueno, soy un hombre. Hay algunos que dicen, no, yo soy solo espíritu, ¿no? Yo soy una persona espiritual, yo soy, mi esencia es lo inmaterial y mi carne y mi cuerpo no importa, o sea, porque es como una cárcel, ¿no? Otros pueden decir, no, el hombre es solamente materia, o sea, que eso, no hay nada espiritual, no existe el alma, o sea, yo soy solamente mis moléculas, mi materia, ¿no? Y hay otras que no, dicen, yo soy cuerpo y alma. Entonces, a la primera, que es el hombre, hay algunos que dicen que el hombre solamente es solo espíritu, ¿sí? Solo alma. Lo más importante es el alma. Ponen el énfasis en la parte espiritual, ¿sí? Y como fundamento, en lo ideal, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos expresiones como Descartes, que decía, pienso, luego existo, ¿no? O sea, lo que pueda pensar y entra en mi cabeza solo existe. O sea, lo demás es todo duda. O sea, lo que para mi espíritu, lo que para mi razón pueda ser visto, eso existe, ¿sí? Otra postura dice, no, el hombre, o sea, eso no es su alma, no es lo que pueda, no es su inteligencia, no es la idea, sino la materia, ¿sí? O sea, el hombre es un compuesto de químicos, ¿sí? Y lo que se puede ver del hombre no es a ver, ¿quién ve el alma? Nadie la ve el alma, o sea, vemos cuerpos, ¿sí? Y lo que interesa es el poder, es el placer, es la fuerza física, ¿no? No interesa las ideas, ¿sí? Esa es otra postura de qué es el hombre. El hombre es solo materia, solo su cuerpo, ¿sí? Entonces, en la primera, el hombre es solamente su inteligencia, su idea. En la segunda, el hombre, su alma. En la segunda, el hombre es su cuerpo, su carne, su fuerza, ¿sí? En la tercera postura vamos a integrar, acuérdense, no vamos a decir, no, porque para mí el hombre es solo espíritu, no, porque para mí el alma no existe y es solo cuerpo. Acá no vamos a decir ni una ni otra, no vamos a decir o esta o esta. Vamos a aplicar el método, no solo sino también. Entonces vamos a integrar, el hombre no solamente es un ser compuesto no es un ser solo de cuerpo, sino también de alma. Entonces, ¿qué significa esta unión? Que el hombre no queda en un reduccionismo, ¿sí? No quedamos reducidos a solo cuerpo o a solo alma. Entonces, vamos a trabajar en filosofía y también desde antropología, desde este método, jugando con estos dos puntos de vista. Vamos a conjugar, ¿sí? Y finalmente, esta parte es muy linda, nos preguntamos quiénes somos. Cuando nos preguntamos sobre quiénes somos, ¿sí? Como les decía, es el ámbito de la subjetividad, ¿sí? Entonces, como cada persona es autor de su propia vida, esta pregunta, ¿quién soy?, no tiene una respuesta fácil, ¿sí? No es una respuesta de manual. Cada persona sabe y puede hablar sobre esta pregunta, ¿sí? ¿Quién soy?
Esta pregunta apela a lo más íntimo de nosotros, ¿sí? Apela a nuestra interioridad y es una pregunta que apela al ámbito privado, ¿sí? Al ámbito que no es público, es el pudor, ¿sí? O sea, vos a nadie le vas a abrir tu corazón si alguien te pregunta en la calle, a nadie le vas a decir, che, mirá, o vas a esperar a que te cuenten su historia de vida, así nomás. O sea, si vos en la calle y a vos te dicen, hola, ¿quién sos? Vos salís corriendo, o sea, desconfías, ¿sí? Hay un pudor, o sea, el pudor es, al ser, también es una virtud, pero es una actitud de cuidar lo privado, ¿sí? O sea, ¿qué es el pudor? Es yo que cuido mis cosas privadas, o sea, cuido mi integridad, cuido mis pensamientos, o sea, yo no soy una persona, no soy un ser público totalmente, ¿sí? Si el otro, ¿por qué? Porque yo tengo una dignidad y el otro, ¿no? Como persona, tiene que respetar esa dignidad y ese ser privado, ¿sí? Entonces no me puede invadir el otro, o sea, en las relaciones interhumanas tiene que haber una comunicación y esa comunicación tiene que ser respetada, ¿sí? Yo no puedo exigirle a ustedes que me cuenten su propia historia de vida, no, eso se da como en un clima de amistad. Por eso vamos a decir que la mejor manera de conocer a una persona es en la amistad, ¿sí? Este tema es muy, pero muy hermoso, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la amistad se da el conocimiento íntimo de otra persona, ¿sí? Si quiero conocer al hombre, hacete amigo del hombre. Pero no del hombre abstracto, la idea de hombre. Hacete amigo de los hombres, hacete amigo de las personas. O sea, y para hacerse amigo de las personas, tenés que entrar en confianza. Y tenés que ser una persona confiable. Y tenés que ser una persona que busque no un interés en la otra persona, sino tenés que buscar su propio bien. Tenés que ser empático, ¿sí? Y tenés que convivir. No puedes hacer como esos investigadores que van, recolectan los datos y vuelven y listo, se acabó. No conocen más esas cosas, sino que este conocimiento se da en la amistad y en el conocimiento y en la convivencia, ¿sí? Por eso es el ámbito del amor donde el hombre descubre quién es el hombre. Un tema muy, pero muy interesante que me gustaría que ustedes puedan reflexionar en esto, ¿sí? Si sus relaciones, si sus vínculos entre ustedes son vínculos de amor, si sus amistades son vínculos de amor o de intereses, ¿sí? A ver, puede ser y no está mal, pero estamos hechos para más, ¿sí? Y capaz que esa amistad que tenés sea por algo, sea por una cosa o por una situación, y no por la otra persona que está detrás de sí misma, ¿no? Entonces, acá que digo esto, ¿no? A veces nuestra vida puede estar disociada entre lo que queremos aparentar, ¿sí? En público y lo que somos en casa, ¿sí? Yo puedo vivir una doble vida. Puedo vivir una doble vida en el sentido de que ¿quién soy? Lo que expongo de mi propia vida, lo que muestro en Instagram, con mis fotos todas contentas, todas así recopado. ¿O quién soy? ¿O soy el Jero que está acá? ¿Sí? ¿Quién soy, no? Entonces, es una pregunta muy interesante, ¿sí? Esto nos hace ver que el hombre tiene una máscara, ¿sí? La palabra persona, después vamos a ver más adelante, significa máscara. El hombre usa una máscara que detrás de ella hay un ser, ¿sí? Que habla, ¿sí? Y acá vamos a la última pregunta y con eso terminamos el video. Así no se va tanto tiempo. Que es la pregunta: ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Si ustedes se van de viaje y nadie le dice nada, ustedes preguntan, che, ¿a dónde me llevas? ¿A dónde vamos? ¿Sí? Una pregunta interesante. Vos querés saber cuál es tu fin, ¿sí? Vos querés saber a dónde tenés que ir, ¿sí? Todo viaje, todo camino tienen esta pregunta: ¿a dónde vamos? Y la vida es un camino, entonces es un movimiento, entonces tiene una finalidad. Y esta pregunta es tremenda: ¿a dónde? ¿A dónde vamos? Esta pregunta vamos a ver que el hombre es un ser caminante. ¿Sí? El hombre como hombre, en su dimensión personal, biológica, es un ser que está caminando. En latín se llama así, homo viator. ¿Sí? Se le dice homo viator. ¿A qué? Al hombre que camina. Viator significa viante, aquel que camina. ¿Sí? Si a vos en la calle, vamos a las preguntas de la calle, ¿no? Te preguntan, che, ¿a dónde vas? Vos le puedes decir, voy a la santidad. Algunos te pueden decir espirituales, ¿no? Que es muy buena respuesta. ¿A dónde vas? No, voy acá al kiosco de la esquina. Ah, perfecto, pero en tu vida, ¿a dónde vas? ¡Wow! Tremendo que te pregunten eso, ¿no? Tremendo, ¿no? Sería muy flash en la calle. Entonces,
Esta pregunta apunta al futuro, apunta a lo que debe ser o a lo que ha de ser. ¿Sí? Es muy, muy, muy interesante. Acá estamos en un punto muy, muy fuerte porque es el futuro. Y el futuro no es, o sea, o puede ser algo sabido o puede ser algo incierto. ¿Sí? ¿Por qué puede ser algo sabido? Porque yo puedo decir, no, sí, la verdad que yo voy acá al súper y me voy a comprar, no sé, unos chesitos para comer con mis amigos, por ejemplo. O puedo decir, che, ¿dónde vas? La verdad que no sé. Camino. No sé a dónde voy. ¿No? Hay, hay certezas, pero en el futuro hay mucha incerteza, hay mucha incertidumbre, ¿no? Podemos ver el futuro como un destino. Yo estoy destinado a ser, no sé, esta persona. O el futuro como advenimiento. Será lo que tenga que ser, ¿no? Podemos tener estas dos posturas. La postura del destino, donde yo digo, no, yo estoy destinado a ser príncipe, no sé. Estoy destinado a ser, no sé, locutor, ¿no? Youtuber. No. Hubo la otra postura que es el advenimiento, ¿sí? Que es lo imprevisible. O sea, hay cosas que no te las vas a esperar en la vida, ¿sí? Y cualquiera de ustedes puede decir, che, yo la verdad que nunca me esperé que me pase esto y me pasó y me cambió el rumbo de mi vida, ¿sí? Es decir, como dice la canción, ¿no? Caminante, camino no es camino, sino se hace camino al andar, algo así dice la canción, ¿no? El camino se hace al andar, ¿sí? O sea, no es que podemos programar. A ver, nadie pensó que este año iba a haber un virus. O sea, yo pensé las clases para ustedes. O sea, comenzaron las clases en febrero para nosotros. Yo pensé que, no, buenísimo. Pensé la programación, la planificación, todo. Y me fracturé la clavícula. O sea, un bajón tremendo. No lo pensé en mi cabeza eso. Sí, lo tenía planificado, las clases, pero no pensé nunca esto. Ahora el tema del virus, o sea, what the fuck, ¿dónde estamos? O sea, ¿qué pasa? Entonces, podemos ver el futuro como un destino, algo seguro, que vamos hacia ahí, o lo incierto, el advenimiento, ¿sí? Aquello que está por venir y no sabemos qué puede ser, ¿sí? No sé si el colectivo viene lleno de gente o viene vacío, no sé, vendrá, ¿sí? Bien, entonces, frente al futuro, este futuro como destino, vamos a tomar una actitud activa, vamos a hacer el futuro, vamos a trabajar para llegar a ese objetivo. En cambio, cuando hablamos de porvenir o advenimiento, no vamos a tomar una actitud activa, sino que vamos a tomar una actitud pasiva. Vamos a esperar a ver qué nos depara el futuro, a ver qué nos depara este tiempo. Es una actitud de hospedaje, de disponibilidad. Estoy dispuesto a que venga lo que venga, ¿no? Tremenda. Bien, esta tercera pregunta entonces habla también sobre el fin, ¿sí? Destino, porvenir, advenimiento. También habla sobre el tema del fin, ¿sí? El fin se puede ver de dos maneras, y ya con eso terminamos, chicos, ¿sí? De una manera cuantitativa y una manera cualitativa. Lo cuantitativo siempre va a ser lo cuantificable, lo que se puede contar. 1, 2, 3, 4, ¿sí? Lo cualitativo es la cualidad, cómo, ¿sí? La palabra quanti responde a la pregunta cuánto y la pregunta quali a la pregunta cómo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del fin en cuanto cuantitativo, hablamos del fin como un límite, ¿sí? Este límite es la muerte en un punto, ¿sí? O sea, si te preguntan, che, ¿a dónde vas? No, voy a la muerte, ¿sí? Entonces acá está bueno ver el tema de la muerte, qué significa morir, ¿sí? Y acá hay muchas respuestas ante el tema de la muerte, ¿sí? Podemos pensar que la muerte es algo malo, ¿sí? Entonces la muerte hay que evitarla y hay que vivir inmortalmente, hay que buscar la pastillita que nos haga vivir inmortalmente, lo cual a nosotros nos llevaría al aburrimiento y a la violencia, porque aquí nos aguantaría todo el universo. Y como no podemos estar, y como no podríamos estar infinitamente en el mundo finito, en un mundo caduco, nacen tres respuestas. Si la muerte, o sea, puede ser el fin completo, puede ser el fin completo del cual detrás no hay nada, o sea, morís y no hay nada, tipo te morís y ya está, no hay nada. Puede ser, otra respuesta a la muerte puede ser, no, te morís y te reencarnás en un, no sé, en
un águila, ponele, ¿no? O sea, otra respuesta es de reencarnación, ¿sí? Esto es de la idea del eterno retorno, ¿se acuerdan? ¿No? Entonces puedo hacer la muerte como un fin, ya está, se acabó, moriste y chau, tu existencia. La muerte como una reencarnación, no, vos te morís y no te pasa nada porque te reencarnas en una oruga, no pasa nada. Es más, si te portás bien, te reencarnas en un, no sé, en un delfín, que son más inteligentes. O también otra manera es ver la muerte como un paso a otra vida distinta, ¿sí? No tanto en reencarnación, sino algo distinto, ¿sí? Em, que es algo trascendente, que va más allá de esto, ¿sí? De esta vida, de lo que podemos conocer. La manera de ver el fin, esta pregunta ¿a dónde vamos? Desde el modo cualitativo, lo anterior fue lo cuantitativo, ahora vamos a ver el tema del cualitativo, es preguntarnos sobre el sentido de la vida, ¿sí? Porque acá el tema no va a ser la pregunta sobre la muerte, cuando hablamos de lo cualitativo, sino la pregunta no va a ser, como decía recién, el tema de la muerte, sino que va a ser ¿qué hago con mi vida mientras muero? O sea, cuando hablamos sobre el sentido de la vida no es, che, no, porque mi sentido es morir, no, está bien, pero ¿qué haces mientras morís? Porque si toda mi vida es unir hacia la muerte, como decían algunos filósofos existencialistas, vivimos para morir, está bien, pero ¿qué hago mientras? ¿Qué hago mientras me muero, ¿no? O sea, porque si vivir es morir, entonces ¿qué hago mientras muero? ¿No? Esta es la pregunta sobre el sentido de la vida. ¿Tiene sentido o no tiene sentido la vida? Espero, o sea, está bien, si voy a morir ya está, me quedo en mi cama acostado y no hago nada. O sea, total viene solo y ya está, ¿no? Dejo que pase. O pongo una dirección a cada acto, o cada acto de mi vida tiene un sentido para este fin, ¿sí? Es muy interesante pensar esto, que todas mis acciones, todos mis pensamientos, todo lo que hago tiene un sentido para este fin. Muy grosso. Todo lo que hago tiene sentido para qué. Lo que pienso, lo que hago, cuando me despierto, voy al colegio, ¿para qué tiene sentido? ¿Sí? Y acá vamos a ver tres tipos de sentidos. ¿Sí? El primer sentido es un sentido de orientación. ¿Sí? Yo puedo decir, bueno, mi vida tiene un sentido de meta. ¿Sí? Yo quiero ser bueno. ¿Sí? Entonces, mi sentido de la vida es ser bueno, como un sentido, ¿no? Como una orientación. El segundo sentido de la vida es preguntarnos sobre el significado, ¿sí? Del hombre, el significado de la palabra sentido, o sea, ir más a la cuestión más racional, ¿sí? Nos ocupamos de la palabra sentido. Y el tercer manera de comprender el sentido de la vida es desde el tema de la sensibilidad afectiva, ¿sí? O sea, cuando hablamos del sentido de la vida, como les decía recién, hace un ratito, estamos tocando lo más íntimo de la propia vida, ¿sí? La vida tiene sentido porque vale la pena ser vivida. La vida tiene sentido a pesar del sufrimiento y a pesar del mal. Acá entra el tema del mal, que es muy interesante, ¿sí? ¿Por qué? Porque por ejemplo, una pregunta, ¿no? ¿Para qué vivir si sufrimos o existe el mal? ¿No? Podríamos decir. Si la muerte es un mal, ¿para qué existir? ¿No? Víctor Frank, que es un filósofo muy interesante, acá tengo un libro de él que es muy bueno, El hombre doliente, muy bueno, tremendo, o sea, si lo quieren leer, vuela la cabeza exponencialmente, es como... Habla de tres tipos de sentidos, ¿sí? Existenciales, tres tipos de sentidos afectivos. Un primer sentido que es el de la creatividad, ¿sí? Una persona puede encontrar el sentido a su vida porque realmente pudo hacer de su vida algo, ¿sí? O sea, pudo hacer algo que sea importante para otros, ¿sí? Otro sentido de la vida puede ser, para Viktor Frank, un valor vivencial, ¿sí? Una persona que ha vivido algo muy tremendo, o sea, una persona que fue papá, dice, uy, fui papá, ya está, no tengo más nada que hacer en este mundo, ¿sí? O una persona que gana un premio Nobel dice, no, ya está, hice lo máximo que podría haber hecho en este mundo, ¿no? Otra vez se apaga la luz. Listo. Y por último, Víctor Frank habla de los valores de actitud. Y dice que esto es muy, pero muy importante, ¿sí? Porque a pesar del sufrimiento, y Víctor Frank fue una persona que sufrió mucho porque estuvo en un campo de concentración nazi, y él pudo ver, ¿sí? Que muchas de las personas que sobrevivían en los campos de concentración eran porque realmente han tenido
valores de actitud frente a su vida, ¿sí? Entonces la pregunta sobre el sentido de la vida es la pregunta sobre el mal también. ¿Qué hago yo con el mal? ¿Sí? Frente al mal físico, frente al mal moral de otra persona, frente al mal objetivamente hablando, ¿no? O frente a mi propio mal que yo hago. Yo también me mando macanas. Vos también te mandas macanas. ¿Qué haces frente a eso? ¿No? Entonces, él habla de la actitud. Hay que tener actitud frente a la vida, ¿sí? Mi vida cobra sentido en relación a la actitud que tomo frente al mal, ¿sí? Em, ¿Qué postura tomo frente al mal que hago, al mal que recibo o al mal que está en el mundo, ¿no? Que está. Entonces, Víctor Frank habla de esto de no hay que angustiarse, no hay que echar culpa, sino que hay que asumir el mal. Y asumirlo significa cargarlo, significa padecerlo, significa verlo como una oportunidad de crecimiento. Esto es muy interesante, lo vamos a ver más adelante también, a profundizar este tema, de la actitud frente al mal, ¿sí? Es muy interesante. O sea, ¿qué actitud? Una pregunta quizás para que te dejes reflexionando vos en tu casa ahora que estás escuchando este video aburridísimo de filosofía con este profe, aburridísimo, es la siguiente pregunta. ¿Qué actitud tomás vos frente al mal que haces? ¿Echas culpa? ¿Te sentís culpable? ¿Te angustias? ¿O lo asumís? ¿Lo reconoces y propones una mejora? Por ejemplo, ¿no? O frente al mal que te hacen los demás. Una burla, un bullying o algo que te hicieron mal, feo. ¿Qué haces? ¿Echas culpa? ¿Cerrás persiana? ¿Te angustias en eso? ¿O le pones nombre? ¿Lo trabajás? ¿Lo charlas? ¿Lo socializás? ¿No te quedas encapsulado en eso que te hirió y mirás para adelante? ¿O perdonás a las personas que te hicieron algo negativo? ¿Qué significa perdón? Significa dar una oportunidad distinta, no igual, distinta, ¿sí? Bueno, son preguntas, ¿sí? Preguntas que son filosofía. Bueno, chicos, hasta acá el video. Queda otro tema que es qué es lo real, pero no lo vamos a ver acá porque es un video, se va a hacer sino un video de 1 hora y media más o menos, y no quiero eso. Así que suficiente con este video, ¿sí? Suficiente con esto. En la clase de hoy vamos a ver sobre este tema. Si quieren ver el tema de qué es lo real, lean el texto, ¿sí? Y después le tendré hecha la clase de qué es lo real, ¿sí? Así a grosso modo. Nos vemos.